Todos queremos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Levanta tu mano si tú estás de acuerdo conmigo, porque es esta seña con la que Dios quiere trabajar, con la que Dios puede trabajar, con la que dice, en medio de todo el caos, inclusive como las profecías que leemos ahora, si tú estás dispuesto, aún en medio del cochinero, yo puedo hacer cosas grandes contigo. Y eso es por lo que venimos a tomar un tiempo y a encontrarnos con Dios y con lo que Él quiere. Hace mucho tiempo, precisamente hablando de esto, hace muchos años, yo veía una persona más o menos cercana a mi familia que empezó a tomar muchas malas decisiones y luego lo empezaron a alcanzar las consecuencias y empezó a sufrir de una manera impresionante. Y a la distancia, honestamente yo medio simplista, es cuando era joven todavía, antes de que me salieran unas cuantas canas, simplistamente decía, y a lo mejor hasta un poco arrogante, lo debo reconocer, decía, yo nunca voy a estar en esa situación. A mí nunca me va a pasar lo que a esa persona le está pasando. ¿Alguien ha dicho así alguna vez? ¿Alguien ha pensado eso en sus adentros? Lamentablemente mi historia no termina ahí con una buena noticia. Tengo que decirte que años después me di cuenta que estaba exactamente en esa situación que había prometido que nunca iba a estar. ¿Y sabes por qué? Porque en algunas ocasiones, si no estamos atentos a la voluntad de Dios y dejamos que la palabra de Dios nos pegue y nos confronte, dice el libro de Santiago que es como un espejo que nos refleja cómo es la condición de nuestro corazón. Si no estamos atentos a eso, empezamos a permitir ciertas cosas, nos empezamos a alejar un poquito, nos empezamos a desviar en cierto sentido. Y cuando menos cuenta nos damos, porque no somos conscientes en muchos de los casos, el enemigo es tan astuto y tan sutil que nos va desviando poquito a poquito. Dice, si tan solo te desvía un grado aquí y tú sigues caminando otros 75 pasos más adelante, vas a estar muy desviado del destino que Dios tenía para ti. Pero un grado, ¿qué es un grado? Un grado no es nada, uno no es ninguno, decimos los mexicanos, ¿no? Dos es la mitad de uno. Y entonces así nos empezamos a desviar y empezamos a tomar malas decisiones. Como creyentes en Cristo, tú vas a estar de acuerdo conmigo en que nosotros hemos sido llamados para influir en medio del escenario donde Dios nos ponga. No solo para tolerar las circunstancias alrededor nuestras, sino para influir en las circunstancias que están alrededor nuestras, para traer la presencia de Dios y que Dios haga y deshaga. Cantamos aquí constantemente, que tu voluntad sea hecha así como en el cielo, también aquí como en la tierra. La visión de nuestra iglesia es establecer el reino de Dios en cada familia. No solo tolerar las situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, establecer el reino de Dios, que Dios haga lo que quiera, que se cumplan sus deseos. Porque entendemos que eso es lo mejor que nos puede pasar, porque eso funciona para nuestro propio bien, ¿cierto? Sin embargo, creo que en muchas de las ocasiones, y hablo empezando por mí, tú y yo nos acostumbramos a tolerar el ambiente en el que estamos y dejamos de pensar en influir en este. John Maxwell, un pastor cristiano y autor cristiano que habla mucho de liderazgo, escribió un libro, a mí me parece muy bueno, deberías leerlo si no lo has hecho, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y la ley número 5, la ley de E.F. Hutton, dice que cuando el verdadero líder habla, los que están alrededor callan y escuchan. Cuando el verdadero líder habla, los demás callan y escuchan. Y no hay mejor caso en la historia para entender esta ley que Jesús mismo. Tú estarás de acuerdo que cuando Jesús iba a hablar, la gente callaba y escuchaba. Inclusive sus detractores. Inclusive los que no les gustaba su mensaje, inclusive aquellos que diseñaban preguntas capciosas de truco para ver si lo podían poner en una encrucijada y sorprenderlo en alguna contradicción. Inclusive ellos venían dispuestos y atentos para escuchar lo que tenía que decir el gran maestro Jesús. La gente que no eran religiosos, los fariseos, los pecadores, las prostitutas, la escoria de la escoria, toda la multitud estaba allí reunida, porque cuando el verdadero líder habla, entonces los demás callan y escuchan. Y ese mismo Jesús, el personaje con más influencia de la historia, dijo estas palabras refiriéndose a ti y a mí en nuestro día presente. Las encontramos en Mateo 5:14. Dice, ustedes, repítelo conmigo, ustedes, refiriéndose a nosotros, ustedes son la luz del mundo.
Ustedes son la luz del mundo. Ustedes están diseñados para influenciar, para cambiar el escenario, para transformar la realidad, para hacer que la presencia de Dios descienda en ese lugar y que Él pueda actuar libremente, sin estorbos, sin tapujos, sin impedimentos. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, que como quiera que le haga, se va a notar. Y eso es lo que la Biblia nos dice que pasa normalmente. Por eso me gustan estos momentos, decía de nuestro pastor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí te vas, estoy tan emocionado de lo que he leído estos días, que no me lo puedo callar. No le quiero robar mucho tiempo, pues, pero sí tengo otros 25 minutos para decirte si pudiera, ¿no? Ahora, ¿qué tanto nos parecemos en esa actitud entre nosotros? ¿Qué tanto nos llevamos esas actitudes para decir, es que no me puedo callar esto que traigo fresco de Dios? Es que esta experiencia que acabo de ver, necesito dejarla salir, necesito testificar, necesito convencer, necesito influir. Y para que tú y yo podamos hacer eso, entonces necesitamos tomar buenas decisiones. Unas que nos permitan, justo como lo hemos diseñado todo este año, seguir de la mano del lema, representar cómo se vive una vida sabiamente. Las buenas decisiones van a dar testimonio de esto que estamos haciendo, porque por sus frutos los conocerán. Y déjame proponerte esta idea que va a aparecer aquí en la pantalla. Las mejores decisiones son aquellas que tomas antes de que tengas que hacerlo. ¿Cierto o no es cierto? Las mejores decisiones son aquellas que tomas antes de que tengas que. Si alguno de nosotros está esperando a tomar la decisión cuando llegue al momento, déjame decirte que llevas las de perder. Porque en el momento juegan muchos factores que te pueden hacer decidir mal, como a muchos de nosotros nos ha sucedido. Y hay ciertas decisiones en la vida que son no importantes, que no son muy relevantes, que no son muy trascendentes. Entonces, si te levantas en la mañana y abres tu closet y dices, no sé qué ponerme, y estás dudando si la camisa oscura o la clara, si el pantalón o la falda, pues entonces no hay mucha relevancia en eso. Pero si te esperas a decidir qué es lo que vas a hacer en momentos importantes de tu vida, a ver cómo me siento en el momento, a ver qué es lo que pienso en el momento, entonces vas a tener una crisis importante. Muchos de nosotros hemos decidido que nuestras convicciones profundas por Dios, por lo que está en la Escritura, por lo que conocemos del Evangelio, nos ayuden a determinar qué es lo que vamos a decidir, aún antes de que lleguen esas decisiones. Y si te fijas, muchos lo hacemos así. En el día que celebramos nuestros votos matrimoniales, enfrente de todos los testigos, tomados de las manos, dijimos, yo prometo serte fiel, y en las buenas y en las malas, y esto y lo otro, aquello. Algunos así en la juventud, y ahora decimos, no sabíamos lo que estábamos diciendo en ese momento. Sabíamos que iban a venir pruebas y se nos iba a complicar. No sabíamos que esas palabras iban a ser tan difíciles de sostener en algunos sentidos. Pero esas decisiones que tomamos ahí, que el anillo nos recuerda, entonces nos ayudan a entender este principio que dice, ya no tengo que esperarme a decidirlo en el momento. Esta es una decisión que yo ya tomé antes de tiempo. Cuando llega un diagnóstico adverso a mi cónyuge en su salud, yo ya decidí hace mucho tiempo lo que iba a hacer. Yo ya dije en la enfermedad y en la salud. Yo voy a estar ahí, yo voy a ser fiel, yo voy a hacer lo que me toca. No me tengo que esperar a ver el diagnóstico para decir, híjole, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo o me quedo aquí? Cuando hay un momento y una tentación, entonces decimos, yo prometí fidelidad antes de. Y entonces eso es lo que voy a respaldar. Yo prometí A, B y C. ¿Me explico? Con esto lo que queremos decir es cómo las decisiones que tomamos afectan el testimonio que damos y la palabra de Dios que debe vivir en nosotros. Y he descubierto que para tomar este tipo de decisiones, normalmente hay un escalón abajo, una plataforma en la que nosotros nos apoyamos para saber si decidimos sabiamente o si decidimos neciamente en algunos de los escenarios. Nos vamos a permitir llamarle en esta serie que estamos arrancando el día de hoy, a ese escalón abajo de la toma de acción, de la toma de decisiones, les vamos a llamar filtros. ¿Qué filtros son los que tú utilizas para tomar decisiones? Si no lo has pensado, si no has pensado cuál es tu proceso
que habitualmente sigues para tomar decisiones, es tiempo de pensarlo, es tiempo de descubrirlo. A lo mejor muchos de nosotros vamos a entender, como yo hace algunos años, pues no tengo un proceso, tomo las decisiones así como me llegan. Y a veces oro, a veces no oro, a veces leo, a veces no leo, a veces consulto, a veces pido consejo, a veces las tomo arrebatadamente, a veces dejo que mi carácter o mis emociones tomen lo mejor de mí, a veces un amigo me voy con lo que me diga. ¿Cuál es el proceso que tú tienes para tomar decisiones? Y dependiendo de esos filtros que utilizamos, es como normalmente vamos a tomar buenas o malas decisiones. Si tus filtros están alineados con la voluntad de Dios, entonces estás poniendo palomita a un montón de las casitas que debemos palomear. Pero si nuestros filtros fueran erróneos, entonces vamos a estar dejando pasar mala información y eventualmente eso nos va a llevar a tomar malas decisiones. Quiero tomar este pasaje en 2 de Reyes capítulo 7 para ponerte el ejemplo de cómo estos personajes tomaron decisiones y cómo vamos a descubrir esos filtros detrás de esto que les estaban ayudando a. Te doy el contexto. En los tiempos bíblicos había estas guerras entre los imperios como las que hemos estado leyendo, y normalmente había dos formas de conquistar una ciudad, particularmente si estaba amurallada. Y la primera de las formas era hacer una batalla frontal, declararle la guerra, ir y encontrarse con él, hacer un choque entre los ejércitos y vamos a ver quién gana. Pero cuando la ciudad estaba bien protegida, tenía un buen ejército, tenía murallas altas y paredes fuertes, entonces lo que algunos hacían, algunos imperios hacían, decían, mejor vamos a rodearla, vamos a sitiarla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el flujo de los insumos a la ciudad. Si no les llega alimento, si no les llega agua, si no les llegan provisiones, entonces eventualmente la gente se va a rendir o se van a empezar a morir. Y entonces un ejército debilitado es más fácil de conquistar. Este es el contexto en el que estaban más o menos. El rey de Siria, Ben-Hadad, tenía sitiada a Samaria, la capital del pueblo de Israel. Y entonces había mucha hambre, la gente estaba padeciendo ya mucho. Tú has leído una historia como esta unos versículos antes, que es donde unas mamás se ponían de acuerdo porque había tanta hambre que dijeron, oye, pues no la vamos a hacer, el día de hoy cocinamos a tu hijo y el día de mañana cocinamos a mi hijo. ¿Tú te imaginas eso? Gracias a Dios Iker ya está muy grande, creo que nos alcanzaría para varios días si es que nos tocara. No, no es cierto, no es cierto. Esa es la situación donde estaban las familias. Y entonces estaban sufriendo extremadamente. Y cuenta el relato que había 4 leprosos que vivían a las afueras de la ciudad, porque como por su enfermedad y los ritos ceremoniales no podían convivir con el resto de la población. Eso es como tomamos la historia en 2 de Reyes capítulo 7 y empiezan hablando los leprosos. Y fíjate la conversación que tienen. Ellos dicen, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si buscamos entrar a la ciudad. Así que lo mejor sería ir y entregarnos al ejército sirio para ver si ellos nos perdonan. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, pues igual íbamos a morir de hambre ya en estos días porque no teníamos nada que comer. Así es que dice el verso 5 del capítulo 7, 2 de Reyes, así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los sirios. Quiero rescatar cómo estos 4 leprosos están en una situación indeseable, en una situación muy complicada. Algunos de nosotros nos hemos sentido probablemente como ellos en un escenario, donde tenemos que tomar decisiones, perder. No hay más. Si estás entendiendo el discurso, ellos dicen, nos vamos a morir. Es nuestro último intento, es nuestro último esfuerzo. Si nos quedamos aquí, nos podemos morir. Si vamos con el enemigo, nos pueden matar ellos también, pero si nos dejan vivir, ya la hicimos. No tenemos nada que perder, estamos en las últimas. Y digo esto porque algunos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones realmente complicadas en nuestra vida y así se pueden sentir. Si le doy para acá, siento que me desgarro, y si le doy para allá, siento que también hay un montón de sufrimiento. Está muy difícil esto, no veo una puerta, no tenemos los recursos económicos, hemos ido a todos los doctores habidos y por haber, la familia está en contra, hemos orado y no vemos una respuesta. ¿Cómo le vamos a hacer? Es una situación muy difícil.
Lo primero que rescato de esto, te lo voy a poner aquí en la pantalla, es la invitación del relato y de los personajes, es acepta el riesgo. Lo primero a lo que Dios nos está invitando a movernos es aceptar el riesgo que conlleva tomar la decisión. Estos 4 leprosos se ven en esta encrucijada porque están intentando decidir qué hacemos. Nada de este relato sucedería si ellos siguieran sentados a las puertas de la ciudad diciendo, aquí nos quedamos, no hay que hacer nada. Hay cierta disposición en aceptar el riesgo, que es donde Dios está presente. Hoy justo acabamos de recibir una súper buena noticia que conlleva un gran riesgo, porque a los dueños del terreno les dijimos, les vamos a dar un entre y el resto se los vamos a pagar en un año. Ahí va nuestro compromiso. Y nuestro pastor se comprometió por todos nosotros y eso implica un riesgo. Porque si tú decides comprarte el carro nuevo antes de ayudarnos a pagar el estacionamiento donde va a estar ese carro nuevo, vamos a tener un gran inconveniente, ¿no? Hay un riesgo. Pero Dios así funciona. Cuando Él quiere estirar nuestra fe, cuando nos quiere ayudar a conocerlo en una mayor intimidad, tiene que llevarnos a una situación donde naturalmente como seres humanos no nos vamos a sentir cómodos, donde vamos a estar al filo, al borde diciendo, siento que hay riesgo. Y ahí es donde Dios dice, y está genial porque ahí es donde yo te puedo mostrar mi poder, ahí es donde te voy a mostrar mi cuidado, ahí es donde vas a quedarte quieto y saber que tú dependes de mí y es lo mejor que te puede pasar. Los leprosos toman esta decisión, aceptan el riesgo que Dios estaba proponiendo en sus corazones y entonces van a esta gran posibilidad. Y las decisiones más importantes, decíamos, casi siempre van a ir acompañadas de un dilema. Si fueran fáciles de tomar, entonces no tendríamos ningún problema en tomar esas decisiones. Pero normalmente las importantes van acompañadas de este riesgo, de este dilema. Y esto es claro, toda posibilidad de influir nos va a poner en una situación de riesgo. Es decir, si queremos ganar el terreno de influencia, y me refiero a una influencia genuina, una influencia donde podemos establecer el reino de Dios y Dios puede cambiar la situación, Dios puede alterar la forma en la que pensamos, en la que sentimos, en la que nos movemos o las circunstancias. Pero eso siempre va a requerir de cierto grado de incomodidad y de que tú te expongas y que expongas tu fe, por así decirlo. Yo recuerdo que hace algún tiempo estábamos comiendo una sabrosa carne asada con unos amigos de la empresa aquí enfrente, mi trabajo anterior. Y hay un amigo cercano, estábamos ahí disfrutando y de repente empezamos a hablar, tenemos hijos con edades similares y hablamos del futuro y lo que va a pasar y los hijos. Y no sé por qué de repente él lo llevó, ellos no son cristianos, y de repente él lo llevó, mi amigo lo llevó, sí, quién sabe qué va a pasar con los hijos o las hijas, ellos van a tomar sus decisiones cuando crezcan. Y bueno, lo que decidan va a estar bien, ¿verdad? La carrera que ellos decidan o con quien se quieran casar o lo que quieran hacer. Inclusive, si fueran homosexuales después y nos dieran la noticia, bueno, pues hay que apoyarlos y tolerarlos. Y dije, yo de repente dije, no sé cómo se descompuso este argumento que lo llevó hacia allá, estamos hablando de nuestros hijos, pero como que me golpeó de repente. Y luego dije, me incomodó la idea. Y dije, no, yo no acepto eso. De hecho, quiero poner la mano en la frente y decirle, en el nombre de Jesús, claro que no. Pero dije, estamos en la carne asada, está ahí mi esposa, están los hijos, están los demás. Tampoco me quiero poner intenso doctrinalmente aquí, empezar a echarle a reprender al chamuco y cosas por el estilo. Entonces dije, ¿qué hago? Mejor voy a hacer como que no escuché y lo dejo pasar. Y no, 30 segundos después yo seguía así calientito con la emoción de la idea. Dije, no lo podemos dejar pasar. Y dije, él sabe que soy pastor, ha venido a eventos de matrimonios, ellos mismos profesan la fe católica. Y entonces le dije, oye, pero ¿tú realmente no crees eso, sí? Y entonces se sacó el taco de la boca y me dijo, ¿cómo? Y le dije, pues es que tú eres católico y tú conoces lo que la Biblia dice. Y según tu profesión de fe, tú debieras querer estar alineado a la voluntad de Dios y a como Dios describe una familia. ¿Tú realmente no crees eso, de que lo que sea hay que apoyarlo? ¿O sí? Y entonces la carne asada se puso intensa. Entonces empezamos a hablar de temas más pesados y entonces empezamos a discutir la voluntad de Dios y entonces
Yo me permití explicar cómo creo que Dios quiere bendecir a nuestras familias cuando estamos de acuerdo con su voluntad y actuamos en sus principios que Él preparó para nuestra bendición. Para mí era muy importante el tomar esa oportunidad y decir, no puedo, como decía en la introducción, no puedo solamente tolerar la conversación. Si entendemos que tú y yo somos la luz, que somos esa ciudad asentada en lo alto de una colina, que somos la sal, entonces tenemos que plantar el pie firme y tenemos que hablar de nuestras convicciones, tenemos que tomar decisiones que representen lo que creemos en todos los lugares donde estamos. Claro, siendo prudentes y pidiendo sabiduría delante de Dios. Con esto no estoy diciendo que promovamos el conflicto, ni seamos anarquistas, ni nada. Hay que ser sabios más bien. La Biblia nos hace responsables de cómo damos defensa al Evangelio. Nos dice, siempre está preparado para hablar en defensa de lo que tú crees. Pero entonces la conversación se tornó diferente y yo me sentía muy satisfecho al final de la noche de no haber dejado ir el argumento. Yo sentía que podíamos haber ganado un poco más de terreno en hablarles de cómo Dios quiere también intervenir en su vida y cambiarnos a todos para alinearnos a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte esto, me sentí expuesto. Tenía duda, estaba peleando, decía, ¿qué hago? ¿Puedo estropear el momento? ¿Puedo echar a perder la buena convivencia entre las familias? ¿Puedo que me vean, ya no hay que ir a la casa de Dan porque se pone bien intenso el pastorcito y no es así? Había un terreno donde me sentía expuesto y vulnerable. Pero si hemos de lograrlo, entonces tenemos que entender esto: es imposible ejercer una influencia real sin exponernos. Siempre va a haber una parte donde tendremos que exponernos, porque ahí es donde Dios viene y respalda, donde Él dice, aquí es lo real, ahí tienes mi respaldo. Ahora la pregunta siempre, ya sabes que me gusta hacerte preguntas para hacerte pensar. La pregunta para nosotros es, estos filtros de los que hablamos, estos filtros de los que usas para tomar decisiones, ¿te ayudan a abrazar los riesgos que Dios te propone? O a lo mejor los filtros que estás utilizando para tomar decisiones te alejan del riesgo y te llevan a lo cómodo. Los leprosos tuvieron que abrazar el riesgo que Dios les proponía. Tenemos que ir y vamos a ver, es un riesgo, nos pueden matar, pero igual nos vamos a morir aquí, pero a lo mejor ganamos algo allá, pero a lo mejor seguiríamos vivos si nos quedamos aquí, pero hay mucho que ganar allá, pues vamos entonces, hay que abrazar el riesgo. Los filtros que tú utilizas para tomar decisiones, ¿te empujan hacia abrazar los riesgos que Dios presenta en tu vida o te frenan de esos riesgos? Le sacas, sales corriendo al otro lado, como el buenazo de Jonás. No, al otro, lo que Dios dice, voy a hacer lo contrario, porque yo quiero estar cómodo, porque quiero estar cómoda, porque no quiero sufrir, porque no quiero batallar, porque no quiero exponerme, porque es incómodo testificar de Dios en algunos escenarios. ¿Cómo son los filtros que tú utilizas? El relato sigue en el verso 5, Segunda de Reyes, y dice, entonces salieron estos 4 leprosos hacia el campamento de los sirios, porque ya lo habían decidido así. Y fíjate cómo da un giro la historia, y dice, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Cuando se aproximan al límite del campamento de aquellos que los iban a venir a conquistar y a matar, resulta que estaba vacío el campamento. Leemos el 6 y dice, pues el Señor, Dios era el responsable de todo esto. Él había hecho que el ejército arameo, el de los sirios, escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Así es que todos salieron huyendo con lo primero que encontraron y se fueron porque creían que el pueblo de Israel había contratado a otros reinos que se unieran para venir a hacerles guerra, y tuvieron que salir de emergencia. Todo por unos sonidos que Dios provocó para confundirlos, y ellos huyeron del campamento. Entonces fíjate cómo nos lleva en el paso subsecuente. Cuando abrazamos el riesgo, y va a aparecer este segundo principio aquí en la pantalla, abrazar el riesgo es lo que detona el actuar de Dios en nuestro favor. Diríamos tradicionalmente, cuando damos pasos de fe, cuando somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, cuando nos sumamos a eso que parece imposible, pero que tiene mucha ganancia en las manos de Dios, entonces Dios se muestra poderoso y Él es el que hace que todas estas cosas sucedan. Tú sabes, el libro de los Hebreos nos dice claramente que sin fe
Es imposible agradar ¿a quién? A nuestro Dios. Y sin embargo, lo hemos leído, lo sabemos de memoria, algunos tenemos cuadros que hablan de eso en nuestra casa, y cuando llegan los momentos donde tenemos que demostrar esa fe, nos empiezan a temblar las piernitas y damos pasos hacia atrás y decimos, ay, mejor no, mejor quisiéramos estar cómodos. Y es donde Dios dice, tú no sabes lo que yo estoy haciendo para que todas las cosas se arreglen a tu favor, porque te quiero bendecir. Pero la única manera de descubrirlo es dando pasos hacia adelante, hacia el campamento enemigo. Porque cuando yo estoy de tu lado, entonces nada te va a detener. Los leprosos no sabían que esto estaba sucediendo, como frecuentemente tú y yo no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Hace unas semanas nos daban noticias de que al parecer el trato que se estaba haciendo precisamente con el estacionamiento iba a estar atorado y se veía ya muy complicado porque los dueños estaban dando pasos hacia atrás diciendo a lo mejor sería no vender. Y hace unas semanas atrás estábamos orando diciendo no, por favor, parece que todo está yendo hacia atrás. Y sin embargo, acabamos de escuchar una gran noticia, porque tú y yo no siempre sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestro favor, pero la única manera de descubrirla es abrazando el reto que Dios nos propone y descubriendo cómo Dios está organizando cosas en nuestro favor. Ahora, quiero ser claro en este sentido, y lo voy a aterrizar al final. Dios estaba haciendo un gran milagro al dejar el campamento totalmente vacío para ellos y totalmente las pertenencias expuestas, sin que tuvieran que enfrentarse a una sola persona. No tuvieron que matar a nadie, no tuvieron que amenazar a nadie, no tuvieron que golpear a nadie. Era un gran milagro. El hecho de que los que nos venían a conquistar ahora hayan huido y nosotros podamos tomar posesión de todas sus pertenencias sin tener que enfrentar a nadie, eso era un gran milagro. Y sin embargo, los leprosos no sabían que Dios estaba detrás de esto. Y al inicio su razonamiento no suena muy espiritual, como muchas de las cosas que tú enfrentamos día a día, al inicio no parecen muy espirituales. ¿Te acuerdas cómo estaban pensando ellos y decían, bueno, si nos quedamos nos vamos a morir, si nos metemos a la ciudad nos vamos a morir, si nos vamos allá a lo mejor nos van a matar también, pero a lo mejor no. Eso no suena muy espiritual. Eso no suena, hicimos una velada de oración, juntamos un consejo de ancianos, leímos las escrituras que teníamos, buscamos. No suena muy espiritual, porque ellos no sabían que Dios estaba detrás de eso. Lo que sí hicieron es ser obedientes a esa carga que Dios estaba poniendo en su corazón, que les decía a estos 4 leprosos, algo tenemos que hacer. Y entonces el desenlace es impresionante. Fíjate cómo sucede. El verso 8 nos dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña y después de comer y beber, claro, porque tenían que aprovechar la situación, pues ellos la habían descubierto, es la primera bendición, ¿no? Estaban hambreados, decían que se iban a morir de hambre, pues entonces después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa y luego fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Y tú ya sabes para dónde va todo este asunto, ¿verdad? De ahí podían haber ido a otra tienda y luego a otra tienda y a otra tienda y acabarse todas las tiendas y no ahí iba a haber hoyo y fosa tan grande como para almacenar todos los objetos y riquezas que pudieran estar tomando. Pero aquí es donde entran los filtros con los que tomamos decisiones. Fíjate la conversación que ellos tienen en el 9. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Esto que estamos haciendo no está bien. Por eso es importante que pongamos atención a los filtros que utilizamos para tomar decisiones. En dónde nos apoyamos va a depender de hacia qué destino nos empuja ese apoyo. Los 4 leprosos estaban apoyando en el filtro de la verdad, de lo correcto, de lo que no es correcto, de buscar la voluntad de Dios detrás de eso. Esto no está bien. Y a lo mejor cualquiera de los otros, honestamente, si yo hubiera estado ahí metido entre los 4 leprosos, le hubiera dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vivimos afuera de la ciudad, no podemos entrar con nuestras familias, estamos enfermos, toda la sociedad siempre nos ha aislado, nos ha relegado, comemos por caridad de otras personas. Entonces, ¿por qué no?
Pues nosotros lo descubrimos, nosotros nos lo quedamos, ¿no? Fuimos los primeros, pues el que vio ese se lo quedó. Como decíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Yo aparto eso. Recuerdo cuando papá llegaba con pan dulce a la casa y abría la bolsa ahí, algunos le metíamos el dedo ahí al pan, le hacíamos un hoyo como para decir que sí. Los más extremos le probaban el pan como para asegurarse que ese realmente fuera de ellos y que nadie se los fuera a ganar. Esta misma actitud la podían haber tenido los leprosos, ¿cierto o no es cierto? Nosotros vinimos y nosotros estamos haciendo esto. Sin embargo, el filtro que usan es lo que los lleva otra vez dentro de la voluntad de Dios y dicen, esto que estamos haciendo no está bien. Y fíjate cómo lo razonan. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer a nadie. Nos lo estamos quedando todo para nosotros y eso es egoísmo. Y eso no está bien delante de Dios. Nosotros deberíamos estar compartiendo esto porque nuestras familias allá dentro de la muralla se están muriendo de hambre y están angustiados todos los días creyendo que en cualquier momento nos van a dar el golpe y nos van a dar la conquista. Nuestras familias están muriendo allá, están de rodillas todo el tiempo clamando por una salvación y nosotros ya estamos gozando de la salvación y no lo estamos diciendo a nadie. Esto no está bien. Si esperamos hasta que amanezca, continúan diciendo, vamos a resultar culpables. Es decir, sabemos que tarde o temprano va a haber un juicio. Y si no el de nuestros compañeros y compatriotas, el juicio divino de Dios. El que ve todos los corazones y discierne sobre los pensamientos. Él va a saber que no es correcto esto que hicimos. Y entonces, ¿qué deciden? Vayamos entonces ahora mismo al palacio y demos aviso. Hagamos algo para cambiar la situación. No solo nos quedemos aquí conmiserándonos de nosotros y sí, lo debíamos haber hecho diferente. Sí, bueno, no, pues ni modo, no lo hicimos. Bueno, es para la próxima. Vamos de una vez al palacio y demos aviso a todos. Así que el verso 10 dice, así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Esos son los filtros que nos van a empujar hacia tomar buenas decisiones o malas decisiones. Si el filtro por el cual hubieran pasado ellos la información hubiera sido el egoísmo, el satisfacer mi propia necesidad, lo que yo quiero lograr, mi propio beneficio, hubieran tomado una decisión totalmente contraria. Hay que quedarnos aquí, hay que gastarnos todo esto, que nadie sepa, es más, nos lo llevamos a otro lado y empezamos otra vida en otro lado. Sin embargo, ese no es el filtro que utilizaron, buscaron honrar a Dios en medio de la necesidad y fueron e informaron al pueblo. Era muy tentador, como lo es para ti y para mí, el quedarnos allí. El decir, aquí es donde podemos estar, aquí es donde podemos gozar beneficios, aquí nadie nos va a dar lata, este espacio es cómodo, no tenemos que confrontarnos con más. Nos podemos comprometer con 1 metro y eso no va a sacudir la comodidad de nuestras finanzas en casa, por ejemplo. Es cómodo para nosotros, lo podemos hacer, algunos podríamos decir. Pero probablemente Dios nos está desafiando y dice, pero ¿eso es tu mejor para mí? ¿Es lo que tú puedes dar? ¿Eso es lo que puedes hacer? Ay, es que cuando ya le pones ese filtro, Dios, y me acuerdo de Caín y Abel y todo ese asunto, pues ya digo, ay, es que a lo mejor me va a incomodar. Y se siente muy bien tener ese guardadote en el banco o en la bolsa, como quieras. Entonces dice, está bien, yo solo te estoy preguntando si ese es tu mejor. Tú vas a saber qué es lo que me ofreces a mí. Oye, ¿este es tu mejor que estás ofreciendo a tu familia? ¿Este es tu mejor que estás ofreciendo en tu matrimonio? Dios, es que el trabajo no se acaba, aquí estoy, tú ves, le estoy echando ganas, todos los días le meto 12, 15 horas al trabajo. Sí, correcto, pero el trabajo no se va a acabar, aún con esas 15 horas que le metes todos los días, llegas y hay un montón de pendientes al día siguiente, ¿a poco no? Sí, y eso es lo mejor que necesita tu familia de ti, lo que tus hijos necesitan de ti. Ay, es que eso me incomodaría. Bueno, ¿cuáles son los filtros que estás utilizando? ¿Qué es lo que consideras importante para basarte en tomar esta decisión? Eso es lo que los leprosos tenían que haber lidiado. Lo que me he dado cuenta es que Dios extiende la influencia de quien no es gobernado por el egoísmo frecuentemente. Dios le da oportunidad a ciertas personas de influir sobre muchas más cuando están concentrados en hacer la voluntad de Dios y ser de bendición a otros. Pero cuando las personas terminan
cambiando eso y buscando servirse a ellos mismos, lo que yo he visto es que normalmente Dios les quita esa influencia. Le dice, tú no estás pensando en la gente, no estás pensando en mí. Esto no lo hiciste para el beneficio de otros. Tú querías brillar. Entonces mejor dame tu influencia y se la vamos a dar a este que tiene más talentos, que está queriendo utilizarlo de una mejor manera, que está intentando ser responsable para levantar mi nombre, no para vanagloriarse él o ella mismo. Lo correcto siempre será mejor anteponerlo ante lo común, ante lo que la mayoría hace. Y esto es lo que los leprosos estaban haciendo. Casi para cerrar, hay cosas que me inquietan del relato y quiero compartírtelas porque a lo mejor te inquietan igual que a mí. Los leprosos, cuando terminamos de leer el relato, nos damos cuenta que difícilmente ellos iban a ganar algo de esto. Porque cuando dieran aviso en la ciudad de que todo el ejército había abandonado el campamento y ahí estaban sus caballos y sus asnos y los carros y toda la ropa y las riquezas, habían escondido oro y plata y todo eso, entonces sabían que el pueblo iba a tomar posesión de eso y ellos iban a regresar a ser los leprosos del pueblo. Porque cuando tú lees la historia completa, Dios no cambió su situación. No nos dice, y entonces los leprosos, por haber dado la noticia al pueblo, se quedaron limpios de la lepra en ese mismo momento. Tampoco leemos que el rey dijera, mira, son los leprosos los que nos trajeron esta buena noticia, hay que darles un reconocimiento público, ahí les va el aplauso en medio de la plaza, les vamos a hacer un monumento, estaremos agradecidos con ustedes siempre. Date cuenta de esto, los leprosos después de esto iban a seguir siendo los leprosos. Las leyes no iban a cambiar. Las leyes del pueblo de Israel las había dictado Dios mismo. Y decía, ustedes no pueden convivir, precisamente hablando de santidad, no pueden estar en contacto con gente que es impura. Tienen que estar afuera del campamento hasta que sean puros, hasta que se limpien, hasta que se alivian. Y entonces la pregunta del millón que yo me hacía era, pues si no les prometen un desfile, una estatua, un agradecimiento, entonces ¿qué ganaban los leprosos? ¿Qué ganaban ellos con hacer esto? Y la respuesta grande es, lo que ganaban es hacer lo correcto delante de Dios. Me gustaría que el relato siguiera y me contara todo lo que Dios hizo por los leprosos. Pero el principio para rescatar no está en el desenlace. El principio para rescatar de este relato está en esto, en el cuerpo de esto. ¿Cómo tomas decisiones tú independientemente del resultado que te traiga eso delante de Dios? Al final te vas con los escenarios de decir, hice lo correcto delante de Dios y duermes tranquilo y tienes paz, sabiendo que cuando llegue el momento de rendir cuentas tú podrás decir, Dios, nos estábamos equivocando, empezamos a esconder un montón de cosas, pero recapacitamos y dijimos, eso no está bien. Y te dimos tu lugar e hicimos lo correcto. Y que entonces Dios pueda asentar con su cabeza y decir, sí, vi la lucha, felicidades, lo hicieron bien. ¿Será que eso estamos buscando la mayoría de nosotros? Si estamos comprometidos con nuestras convicciones para agradar a nuestro Dios, entonces esos son los filtros que nos van a mover a hacer algo. Si no, entonces verás que en las semanas siguientes te vamos a proponer un montón de filtros que a veces no nos hemos dado cuenta que están equivocados. Y decidimos con nuestras emociones y decidimos con el hígado haciendo bilis en el momento porque alguien nos sacó de onda y estamos molestos y en la molestia hablamos y decimos, y a ti y a mí nos ha pasado que en cuanto decimos palabras automáticamente nos arrepentimos y decimos, ay no, ojalá y no hubiera dicho eso. Pero en el momento los filtros que tomamos fue en base a nuestros recursos y en base a nuestras palancas, en base a cómo nos sentíamos en el momento, a nuestra historia del pasado. Vamos a reflexionar en todo eso en las siguientes semanas, para que Dios nos despierte y nos ayude a algunos de nosotros a decir, hey, las formas en las que te has estado apoyando para tomar decisiones, hay algunas que debes renunciar a esas, no están bien, no te llevan a un beneficio. Y entonces después en las últimas semanas vamos a descubrir esos filtros que agradan a Dios, que honran a Dios, que le traen gloria y honra, que exaltan su nombre y que nos bendicen, así como los leprosos lo hicieron.
Le voy a rogar al grupo que me acompañe aquí adelante cuando termino leyéndote el versículo 16 del capítulo 7 que arma el desenlace de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos van y avisan que el campamento estaba solo, entonces esto es lo que sucede en el 16. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los sirios por completo. Tomaron sus mulas y sus asnos y las riquezas y la ropa y conquistaron lo que Dios había gestado para ellos sin que ellos movieran un solo dedo. Así de bueno es Dios cuando Él pelea las batallas por nosotros. Así de bueno es Dios cuando nosotros nos alineamos a palomear todos los filtros correctos que caen dentro de su voluntad. Así de bueno es Dios que dice, yo me encargué de todo. Yo les hice creer que venía una situación muy difícil para ellos. Y a la vez estaba haciendo una situación muy fácil para ti. Entra y toma posesión de todo lo que te corresponde ahora. Es lo que dice Dios. Me encanta que Dios haya utilizado a 4 leprosos para bendecir a toda una ciudad. Porque si el relato fuera de un rey que conquistó a otra ciudad, a otro reino, diríamos, pues eso se dedicaban los reyes. Tenían mucho apoyo y tenían mucha estrategia y ejércitos y armas. Pero Dios utilizó a 4 que nadie esperaba, enfermos, aislados, despreciados por muchos, mal vistos por la sociedad. Y estos 4, con los filtros correctos, terminaron siendo una enorme bendición para toda la ciudad, para mucha más gente. Gente rota, gente esclava, gente que ha cometido errores, gente que ha necesitado restauración, gente que ha metido la pata, que hemos metido la pata voluntariamente. Y a esos escogió Dios en este relato para bendecir a muchísimos más. Imagínate entonces qué es lo que Dios puede hacer con nosotros como iglesia para influir en nuestra ciudad. Si todos nosotros empezamos por alinearnos con estas estrategias tan sencillas como leer mi Biblia 10 minutos, como tomar mi tiempo de oración, como integrarme a un grupo en casa, como rendirle cuenta, ser parte de la comunidad, empezar a ver cómo Dios quiere moverse a través de mí. Si Dios los hizo con 4 leprosos y sin cambiar sus circunstancias, por cierto, entonces yo estoy seguro que Dios puede hacer muchísimo más contigo y conmigo, que no estamos sufriendo de ese escenario como ellos, que tenemos salud, gracias a Dios, que tenemos fuerza y vigor, que tenemos años por delante, cualquiera que sea tu situación, que estamos convencidos de que Dios quiere hacer algo con nosotros en este lugar, en esta ciudad, para bendecir a muchos más. No por nosotros mismos, porque así es Dios, no porque nosotros lo merezcamos o hayamos hecho algo digno, porque Dios es digno, porque Él quiere hacerlo a través de quien sea, como los leprosos. La única diferencia es que ellos estuvieron listos para abrazar el riesgo y metieron los filtros correctos para tomar las decisiones que terminaban honrando a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias porque a través de historias como estos descubrimos estos principios eternos que tú quieres implantar en nuestros corazones todavía. Gracias porque nos refrendas otra vez, una y otra vez, una vez más nos dices que no necesitamos ser perfectos, no necesitamos haber llegado aquí con el récord más limpio de toda la historia, que aún con leprosos tú puedes hacer grandes milagros cuando nos disponemos a ser trabajados por tu Espíritu Santo, estar dentro de tu voluntad, y entonces tú puedes transformar eso de tal forma que sea de una bendición enorme para muchas personas. Hoy queremos disponernos, Señor, para abrazar estos retos que tú traes frente a nosotros. Hoy queremos ser conscientes de que el riesgo implica que nos expongamos un poco. Sin embargo, cuando tú estás de nuestro lado y nos aseguramos de incluirte y darte tu lugar, entonces genuinamente podemos decir que no hay riesgo, que tú te haces cargo de todo, que tú allanas los caminos, sea que cambies nuestra circunstancia o no la cambies. A veces la vas a cambiar, a veces vas a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. A veces no vas a transformar nada y aún así
vas a dejar que eso sea una bendición para muchas personas más. Y por eso estamos enamorados de ti y queremos estar en sintonía para que tú veas esos corazones sensibles, humildes, de siervos delante de tu presencia, que tú puedas usar para bendecir la vida de mucha más gente. Y por eso te celebramos, nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos este tiempo entonando este canto de compromiso a nuestro Dios y le decimos todos juntos así? Así es, Señor, somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor, es lo que hemos venido a declarar aquí en esta hora. Gracias, Dios, porque podemos clamar delante de ti, porque podemos confiar en esto que estamos cantando, que tú vienes a nuestro rescate y haces lo que solo tú puedes. Vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Iglesia, dile. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Oh, con mi fe te exaltaré. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti aún en medio de nuestra necesidad y podemos confiar que siempre vas a venir a nuestro rescate. Gracias, Señor, porque nada te detiene, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres soberano, porque todo te pertenece a ti. Ayúdanos a que nuestro corazón esté tan alineado a ti, que no solo querramos tu rescate, sino como lo hemos cantado,
que lo que resulte de ese rescate es que querramos estar contigo, junto a ti todo el tiempo. Ese es el clamor de nuestro corazón. Así, con tus ojos cerrados, a lo mejor hay alguien entre nosotros que aún no ha entregado su vida a Dios, y yo quiero invitarte a que tomes este tiempo y esta oportunidad para clamar a Él. Lo acabas de escuchar, Él quiere venir a tu rescate, y a lo mejor estás en medio de una necesidad sencilla, a lo mejor estás en medio de una gran necesidad, y yo quisiera decirte que Dios quiere socorrerte y encontrarte ahí en medio de eso. Si hay alguien aquí entre nosotros que no ha entregado su vida a Dios y quiere tener este encuentro con Él, levanta tu mano ahí donde estás para que te pueda guiar en una oración sencilla y lo puedas hacer. Gracias, veo su mano. Alguien más, levanta tu mano. Sé que la mayoría de nosotros ya lo hemos hecho, pero si hay alguien aquí listo, levanta tu mano. A quien levantó su mano, le voy a rogar que repita esta oración después de mí. Cerramos nuestros ojos nada más para no distraernos y la repetimos en voz alta. Toda la iglesia vamos a ayudar y le decimos: Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y porque quieres venir a mi rescate. Yo te necesito, Dios, y hoy lo reconozco. Perdóname por mis pecados y ven a mi vida y toma control de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por la vida de esta persona que ha levantado su mano. Tú conoces específicamente su necesidad, y nosotros confiamos que así como lo has hecho con el resto de nosotros y has venido a socorrernos, así lo empiezas a hacer ya en su vida también, y ella podrá ser consciente de tu presencia obrando en su favor, y todo redituará para una bendición enorme. Declaramos que ese proceso que tú estás empezando en ella lo completarás hasta el fin, y déjanos apoyarle como iglesia en lo que podamos para servirla, y que ella pueda recibir la guianza para crecer en esa fe que acerca a ti. Gracias, Señor, por tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el resto de nosotros, iglesia, estos 4 leprosos nos ponen una gran lección y nos dicen que lo que tú y yo sabemos una y otra vez, que Dios necesita una voluntad dispuesta. Aún en medio de nuestra necesidad y aún en medio de nuestro conflicto, Dios puede hacer algo impresionante para cambiar la situación en bendición de muchos más. Lo que tú y yo tenemos que hacer es salir y abrazar los retos que Dios nos pone por delante y dejarlo que Él obre en maneras impresionantes sin ser estorbo para su voluntad. Seguramente van a venir retos en lo que resta de esta semana y las que vienen, y será nuestro privilegio el demostrar que somos luz y somos sal, que somos una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder, y demostremos allá afuera que abrazamos ese reto que Dios nos da de ser influencia y de establecer su reino donde sea que vayamos. Que Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos este próximo fin de semana. Que Dios los bendiga.